Mi hermano se metió con mi prometida. Mis papás lo apoyaron, así que cancelé la boda. Y lo que pasó después les rompió la vida, sin forma de arreglarla. Yo tengo 28 años y siempre he sido el que se hace cargo de mi familia. No lo digo para presumir, solo para que entiendas cómo está la cosa. Empecé a trabajar desde los 12, cortando pasto en el barrio. A los 16 me compré mi propio carro con mis ahorros, mientras mis amigos recibían coches nuevos de sus papás. Pagué la universidad yo solo, sin deber nada. Y para los 26 ya tenía un trabajo chido en finanzas, ganando buen dinero. Otra vez, no es para alardear, solo quiero que entiendas cómo es la dinámica. Desde el primer día, mis papás vieron mi dinero como si fuera algo obligatorio. Como si estuviera escrito en una ley, el hijo mayor tiene que ayudar siempre que se le pida. En cuanto recibí mi primer sueldo, me pidieron ayuda para pagar las cuentas. El mismo día que me dieron el bono por firmar contrato, mi mamá me llamó para ver si podía pagar sus tarjetas de crédito, porque la familia ayuda a la familia. Nunca me dijeron gracias de verdad. Nunca reconocieron lo que me costaba. Solo me pedían más y me hacían sentir culpable si dudaba. En Navidad tenía que comprar regalos caros para todos. En vacaciones familiares, al principio solo iba a pagar mi vuelo, pero al final terminé pagando todo el viaje. Mi papá quería una nueva membresía de golf, y claro, ahora era mi responsabilidad ayudarlo a mantener sus contactos. Todo eso, porque es familia. Y yo pensaba que así debía ser. Mi hermano menor, Nick, tiene 26 años y es todo lo contrario a mí. Es guapo, sabe hablar bonito, y con eso siempre se sale con la suya. Pero no tiene ni tantita responsabilidad ni sabe lo que es trabajar en serio. Dejó la universidad 2 veces, no dura en un trabajo más de unos meses, y se gasta todo en apuestas o en cosas caras para impresionar a la chava con la que anda esa semana. Y mis papás lo adoran. Juran que el sol le sale del trasero. Todo lo malo que hace, para ellos es que se está conociendo, o que es un espíritu libre. Mis logros siempre fueron lo mínimo que se espera. Cuando entré al cuadro de honor, solo dijeron, pues es lo que debes hacer. Pero cuando Nick no reprobó todo un semestre, le hicieron una fiesta. No estoy exagerando. Y lo peor es que, a pesar de todo eso, yo seguía ayudando a ese flojo. Pensaba que tal vez esta vez sí iba a aprender. Le pagué sus deudas de apuestas 3 veces, más de $20,000 en total. Lo dejé vivir en mi casa en Rentré por meses cuando lo corrieron del depa. Y usé mis contactos para conseguirle trabajos que siempre terminaba perdiendo. Sí, yo era el clásico tonto. Pero bueno, supongo que eso pasa cuando te enseñan desde niño que tú eres el que tiene que hacerse responsable de la familia. Hace 7 años conocí a mi prometida, bueno, ahora ex, Eleanor, una chava de 25 años, en una fiesta de una amiga. Era súper guapa. Tenía ese tipo de belleza que llama la atención, pero sin creérsela. O al menos eso pensé en ese momento. Estaba estudiando psicología y decía que quería poner su propio consultorio algún día. Inteligente, ambiciosa, buen cuerpo, o sea, el paquete completo. Desde el principio conectamos muy bien, y al año ya se había mudado a vivir conmigo. Yo pagaba casi todo para que ella pudiera enfocarse en sus estudios de posgrado sin preocuparse por la lana. Le cubría viajes, cenas chidas, materiales de diseño para sus eventos y todo lo que necesitaba para hacer conexiones. Yo sentía que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. Al menos eso pensaba yo, como un iluso. Después de 4 años de relación nos comprometimos, y neta, yo me sentía muy feliz. Creía que me había sacado la lotería, una mujer inteligente, guapa, que parecía quererme por quien soy. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse feas. Mira, Nick y Eleanor se cayeron bien desde el principio. Siempre se llevaron bien,
pero poco a poco empecé a notar algo raro. Ella empezó a arreglarse de más cada vez que íbamos a cenar con mi familia. Se maquillaba como si fuera a una boda. Nada vulgar, pero pues, te das cuenta, ¿no? Luego los veía a ella y a Nick siempre susurrando, riéndose de cosas que yo ni entendía, mandándose mensajes todo el tiempo. En las reuniones familiares, siempre acababan en una plática larga en algún rincón. Cuando le pregunté a Eleanor por eso, me dijo: le estoy dando consejos como si fuera su hermana. Sí, consejos, con sonrisitas y risitas. Pero lo dejé pasar. Pensé que era mi cabeza jugándome trucos. Dije, pues está bien que se lleven, ¿no? Pues no. Solo estaba siendo un tonto. Mientras más se acercaba la fecha de la boda, ya llevábamos como un año comprometidos, yo trabajaba un montón de horas extras para ahorrar para nuestro futuro. Mínimo 60 horas a la semana, a veces más. Quería sorprender a Eleanor con un enganche más grande para una casa después de la luna de miel. Pero en ese tiempo, empecé a notar cosas raras en casa. Eleanor no soltaba el celular. Siempre lo usaba con la pantalla lejos de mí cuando escribía. De repente empezó a salir con sus amigas de la uni 2 veces por semana. Yo pensé, está bien, quizá está estresada por la boda y necesita su espacio. Yo andaba tan ocupado y tan confiado, que ni cuestioné nada. Como estaba lleno de trabajo, ella se encargaba casi de toda la planeación de la boda. Y yo, sintiéndome culpable, le decía que sí a todo, sin importar cuánto costara. ¿Lugar carísimo? Va. ¿Luna de miel exótica? Claro. ¿Vestido de diseñador? Lo que tú quieras, mi amor. Nuestra cuenta conjunta estaba quedando en los puros huesos. Pero yo pensaba que valía la pena. Después de la boda nos apretábamos el cinturón y ya. Además, según esto, Eleanor también estaba poniendo su parte con lo que ganaba en su trabajo de consejera de medio tiempo. Ella me enseñaba hojas de Excel con los gastos de la boda y lo que había aportado, y pues yo confiaba en que todo estaba bien. Yo andaba tan metido en el trabajo, tan desgastado, que ni me daba el tiempo para revisar los números. Un día, como 3 meses antes de la boda, llegué temprano a la casa. Mi jefe me mandó a descansar porque casi me quedo dormido en una junta. Yo iba con la idea de sorprender a Eleanor, a lo mejor invitarla a cenar o algo. Pero la sorpresa me la llevé yo. Ella no estaba, aunque me había dicho que iba a pasar la tarde estudiando para un examen de certificación. Al principio no pensé mal. Creí que había salido por un café o que necesitaba despejarse. Me tiré al sillón y me quedé dormido. Desperté como a las 10 de la noche con el ruido de la puerta. Era Eleanor entrando despacito, y traía puesta ropa que yo nunca le había visto. Le pregunté dónde había estado, y se puso toda a la defensiva. Me dijo que estaba estresada por el examen y que necesitaba relajarse un rato con unos amigos. Yo solo asentí. En el fondo sabía que algo andaba mal, pero por ahora me hice el que no sabía. Porque lo oculto no se queda oculto para siempre. Una semana después, se estaba bañando y dejó su Apple Watch cargando en la mesita de noche. Le llegó una notificación. Yo no soy de los que revisan cosas ajenas, pero el nombre que apareció no lo pude ignorar, Nick. Decía, no puedo esperar a verte otra vez. Solo dile que vas a salir con Jessica el jueves. Se me congeló la sangre. Yo sé que uno debe respetar la privacidad, pero, ¿qué privacidad se respeta cuando todo indica que tu prometida se está acostando con tu hermano? No me iba a quedar ahí como un tonto. Agarré el reloj, y el código de acceso era mi cumpleaños. Bonita ironía. Abrí los mensajes y lo vi todo. Cientos de mensajes que se habían mandado por meses. Fotos. Nunca voy a poder olvidar cómo se burlaban de mí,
diciendo que se acostaban en nuestra cama mientras yo trabajaba hasta tarde. Viajes de fin de semana que ella decía que eran emergencias familiares, todo era para estar con él. Lo peor. El combo completo. ¿Y eso no es suficiente? Pues hay más. Revisé la cuenta donde teníamos el dinero de la boda y vi que había retiros constantes. Miles de pesos desaparecidos. Me puse a rastrear los cargos y eran reservaciones de hotel, cenas carísimas, hasta un viaje al spa. Todo con Nick. Y mientras tanto, yo partiéndome la madre en el trabajo, pensando que estaba construyendo un futuro con ella. Todos esos viajes coincidían justo cuando yo tenía conferencias o viajes de trabajo en otros estados. Pero lo que me acabó por romper fue lo que descubrí después, mensajes entre Eleanor y mis papás. ¿Y qué crees? Ellos sabían todo. No solo lo sabían, lo apoyaban. Mi mamá le escribía a Eleanor cosas como que yo era muy aburrido y que ella merecía a alguien más emocionante, como Nick. Y mi papá decía que estaba contento porque Eleanor parecía estar teniendo una buena influencia en Nick. Qué sabio el señor, ¿no? Cuidando a su hijo dorado mientras le arruina la vida al otro. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, leyendo toda esa traición planeada por, literal, todas las personas en las que más confiaba, la mujer que amaba, mi propio hermano, y hasta mis papás. Todos se burlaban de mí a mis espaldas, usaban mi dinero y planeaban un futuro, en el que claramente yo no estaba incluido como yo pensaba. No grité, no lloré. Solo sentí una claridad fría y dura, como nunca antes en mi vida. Me cayó el 20. Estas personas eran unos parásitos. Por fin estaba viendo todo tal como era. Y fue ahí cuando decidí algo, se acabó el ser el buen tipo. Se acabó el que siempre salva el día. Iba a enseñarles lo que pasa cuando fuerzas demasiado al hermanito aburrido y responsable. No la enfrenté esa noche. No perdí el control. En vez de eso, empecé a cerrar el ciclo en silencio. Al día siguiente, bien temprano, mientras Eleanor todavía dormía, me levanté, preparé café y me puse a hacer llamadas. Hablé al banco y transferí la mitad de nuestros ahorros, que en realidad eran casi todos míos, a una cuenta nueva a la que ella no tenía acceso. Después llamé para cancelar todo lo relacionado con la boda, el lugar, el catering, el DJ, las flores, la luna de miel, todo. Algunos lugares no devolvían el dinero, pero ya ni me importaba. Mejor perder unos pesos ahora que quedar atrapado en un matrimonio basura, o peor, terminar en un divorcio miserable. Cuando Eleanor despertó, ya tenía el correo lleno de confirmaciones de cancelación. La cara que puso no tuvo precio. Se puso como loca llamando a todos los proveedores mientras me veía con cara de ¿qué está pasando? Yo solo tomaba mi café bien tranquilo, viendo cómo se desmoronaba todo. Hasta que por fin preguntó: ¿qué demonios está pasando? Yo me encogí de hombros y le solté: no tengo ganas de casarme con alguien que se acuesta con mi hermano a mis espaldas. Trató de actuar como si no supiera de qué hablaba, pero cuando le enseñé las pruebas, se vino abajo. Se puso a la defensiva, empezó a inventar excusas. Es que me sentía sola, tú siempre estás trabajando. Claro. Como si no estuviera partiéndome la espalda para darle la vida que ella decía que quería. No dije más. Me puse los zapatos y me fui a trabajar. Hablamos luego. Ya se me hizo tarde. Ese día, mi celular no dejó de sonar. Llamadas, mensajes de ella, de mis papás, hasta de Nick. No respondí ninguno. Que se ahoguen solitos en su drama. Los mensajes de Eleanor pasaban de ¿qué está pasando? A no me puedes hacer esto, luego a por favor, hablemos. Más tarde, mis papás también querían hablar. Yo solo mandé un mensaje. Claro que vamos a hablar.
Cena familiar esta noche, 7 de la tarde. Esa noche, después del trabajo, me corté el cabello. Si iba a prenderle fuego a sus vidas, lo iba a hacer viéndome bien, tenía que hacerlo con estilo. Cuando llegué a casa de mis papás, ya estaban todos ahí esperándome. Eleanor, con los ojos hinchados, sentada junto a Nick en la mesa del comedor. Los dos me veían con cara de nervios. Mis papás ya traían esas caras de preocupación y decepción listas, como si ellos fueran los ofendidos. La mesa estaba puesta como si fuera una cena familiar más, lo cual lo hizo todo todavía más insultante. No esperé a que nadie empezara con su discurso. Simplemente solté la evidencia sobre la mesa. Una carpeta con todo, cada mensaje, cada foto, cada recibo de hotel, estados de cuenta donde se veía el dinero que faltaba, capturas de pantalla con toda la traición. Las caras que pusieron cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo no tienen precio. Eleanor se puso pálida. A Nick se le borró su sonrisita de creído. Mi mamá empezó a ponerse nerviosa. Y el sabio de mi papá dijo: hablemos como adultos, hijo. No tenía pensado hacer un escándalo. Nunca ha sido mi estilo. Pero cuando Nick tuvo el descaro de decir: no es lo que parece, algo dentro de mí tronó. Antes de darme cuenta, ya estaba del otro lado de la mesa, y mi puño le pegaba directo en la cara. Sentí como su nariz crujió bajo mis nudillos. Las mujeres gritaron. Mi papá trató de detenerme. Alcancé a darle 2 golpes más antes de que me separaran. Nick terminó hecho bolita en el piso, cubriéndose la cara. Yo me arreglé la corbata, me acomodé los puños de la camisa y me tranquilicé. Volteé a ver a Eleanor y le dije que iba a cancelar el contrato del depa. Tenía 72 horas para sacar sus cosas antes de que terminaran en la calle. Luego me volví hacia mis papás, que estaban viendo a su precioso Nick todo golpeado. Y les dije: no me van a volver a ver el pelo. Se acabó rescatar las deudas de juego de Nick. Se acabó ayudarlos con los impuestos cuando no les alcanza. Ya no se van a ir de vacaciones con mi dinero disfrazado de viaje familiar. Les recordé que yo fui su red de apoyo durante años, mientras trataban como rey a su hijo irresponsable. Ese tren de dinero ya descarriló para siempre. Mi mamá se soltó llorando y dijo que estaba exagerando. Podemos arreglarlo, decía. Mi papá intentó ponerse en su papel de autoridad con su clásico: a ver, hijo. Eleanor seguía sollozando con lágrimas falsas que ya no me hacían sentir nada. Y Nick, bueno, él estaba tan madreado que ni pudo hablar. Entonces dije mi última palabra antes de irme. Desde hoy, todos ustedes están muertos para mí. No hay segundas oportunidades, no hay perdón, no hay nada. Pasaron años aprovechándose de mi lealtad, de mi generosidad. Pero ya se acabó. Yo ya no soy el plan B ni la alcancía de nadie. El silencio que vino después fue el mejor sonido que había escuchado en toda mi vida. Nadie dijo nada. No tenían defensa, ni excusa, ni explicación. Salí con la cabeza en alto, me subí a mi carro y me alejé de esa casa para siempre. Durante los días siguientes, los mensajes no paraban, pero el tono cambió. Eleanor pasó de estar enojada a rogarme. Decía que había cometido un error enorme, que Nick la había seducido, como si ella no hubiera tenido nada que ver en ese romance que duró 1 año. Mis papás intentaron todas las tácticas que se sabían. Culparme, hacerme sentir mal, hablar de la familia, hasta llegaron a amenazar con decirle a toda la familia que yo tenía problemas mentales. Nick se quedó bastante callado, supongo que todavía se estaba recuperando de la nariz rota. Yo no respondí absolutamente a nada. Bloqueé sus números, puse filtros en mi correo para que sus mensajes se fueran directo a la papelera, y empecé a cortar todos los lazos financieros que aún tenía con ellos.
Fue como quitarse un cáncer. Doloroso, sí, pero necesario para seguir vivo. Lo más difícil fue lidiar con los amigos en común. Algunos se pusieron del lado de Eleanor luego de escuchar su versión. Otros intentaron no meterse, lo cual para mí era igual de malo. Unos pocos me buscaron para apoyarme, lo cual agradecí, pero la mayoría simplemente se desapareció. No necesitaba que me tuvieran lástima ni que me dijeran frases vacías. Yo estaba bien. Mi trabajo se volvió mi refugio. Me metí de lleno en los proyectos, me quedaba hasta tarde y también iba los fines de semana. En 2 semanas ya tenía abogado para arreglar lo del contrato del DEPA, cerré las cuentas compartidas y tarjetas de crédito, cambié mi número de celular y empecé a buscar otro lugar donde vivir. Estaba avanzando. Y por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones pensando en mí, no en mantener la paz o ayudar a la familia. Fue liberador. Los siguientes 4 meses se sintieron como un nuevo comienzo, algo medio raro pero increíble. La neta, nunca pensé ser de esos que viven su mejor vida después de una ruptura. Pero wow, en cuanto me quité a esos parásitos de encima, todo mejoró rapidísimo. Para empezar, desaparecí por completo de su radar. Me salí del viejo depa y me fui a vivir a un loft en el centro, más caro pero valía cada centavo por la paz mental. Sin Eleanor vaciando mi cuenta ni Nick pidiéndome dinero cada 2 días, mis finanzas pasaron de estar decentes a estar chingonas, y eso fue casi de un día para otro. Por fin empecé a ver cómo mis ahorros crecían, en lugar de estar siempre preguntándome de dónde salían esos retiros raros. Con parte de ese dinero renové mi ropa, compré muebles que de verdad me gustaban, nada de esa porquería de IKEA que Eleanor decía que era nuestro estilo, y hasta cambié de coche. El trabajo se volvió mi prioridad. Todas esas horas extra que había estado trabajando empezaron a rendir frutos. Mi jefe se dio cuenta de que de pronto era más productivo que nunca. Es increíble lo que uno puede lograr cuando ya no está cargando con el drama de una relación. Me empezaron a incluir en las cuentas más importantes de la empresa. Y 2 meses después de la boda que nunca fue, me ascendieron. Me subieron el sueldo un 30%. El analista financiero que antes decían que era demasiado aburrido, ahora era uno de los directivos más jóvenes en toda la historia de la empresa. También empecé a ir al gimnasio como loco. Toda esa rabia y traición tenía que sacarla de algún modo, ¿no? Encontré un gimnasio de boxeo que dirigía un expeleador de artes marciales mixtas, uno de esos que no se anda con juegos ni te tiene paciencia solo porque eres nuevo. Después de unos meses, bajé como 7 kilos de pura grasa, subí músculo y ya hasta podía defenderme bien en el ring. Por primera vez en muchísimo tiempo, no tenía que cuidar a nadie. No me preocupaba por rescatar a Nick, ni por pagarle todo a Eleanor, ni por ser el plan B de mis papás. Era yo, invirtiendo mi dinero en mí mismo. Suena egoísta cuando lo digo así. Pero después de toda una vida siendo el que sostiene a todos, se sentía como libertad. También empecé a hacer nuevos amigos. No esos amigos falsos que teníamos Eleanor y yo, sino personas reales con gustos parecidos a los míos. Conocí a unos tipos en el gimnasio que me invitaron a sus noches de póker. Me empecé a juntar con compañeros del trabajo con los que antes nunca hablaba por andar tan ocupado. Durante ese tiempo, no supe nada directamente de mi familia. Parece que sí entendieron el mensaje, que hablaba en serio cuando dije que ya no les iba a dar ni un peso. Pero ya sabes cómo es la información, siempre se filtra por algún lado. Un primo con el que aún me llevo me contaba cosas sin querer, sin saber que yo ya no quería saber nada. Y al parecer, la relación perfecta de Nick y Eleanor estaba yéndose al carajo. Sin ni para pagarles todo, la realidad les cayó encima durísimo. Nick se volvió loco con su adicción al juego porque ya no tenía al hermanito mayor que lo salvara. Peleaban todo el tiempo, sobre todo por dinero. Y para rematar,
Él le puso el cuerno con unas prostitutas, apenas 3 meses después de que empezaron su relación oficial. El karma no falla, ¿verdad? Mis papás también la estaban pasando mal. Sin mis regalos, sin préstamos, y sin que yo pagara las vacaciones familiares, tuvieron que apretarse el cinturón feo. Mi papá tuvo que aplazar su jubilación. Mi mamá tuvo que cancelar su membresía del club de campo. Pobrecita, ¿no? ¡Qué tragedia! Permítanme tocar el violín más chiquito del mundo. No te voy a mentir. Saber que estaban batallando sí me dio cierto gusto. No me siento orgulloso, pero estoy siendo sincero. Después de tantos años en los que se aprovecharon de mí y me trataron como si fuera el hijo menos importante, ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba sin mi ayuda, se sintió como justicia. Más o menos a los 4 meses, justo cuando ya sentía que me había librado de todo ese drama, regresé a casa después de una cena del trabajo y ahí estaba, Eleanor, sentada en el suelo afuera de mi nuevo depa. ¿Cómo encontró mi dirección? Ni idea. Por un momento ni la reconocí. Esa mujer que siempre estaba bien arreglada ya no existía. Su ropa de diseñador fue reemplazada por pants arrugados, sin maquillaje, el pelo todo sucio y hecho bola, y los ojos bien hinchados de tanto llorar. Mi primer instinto fue hacerme el que no la veía. ¿Cómo demonios había dado con mi nuevo lugar? Tuvo que haber sido alguien del trabajo. Me hice la nota mental de averiguar quién fue el chismoso y hablar con esa persona después. Pero en ese momento me pregunté, ¿qué querrá esta ahora? La neta, ya me lo imaginaba, pero igual quise escucharla. Quería verla revolcarse. Y aunque sabía que no era buena idea, la dejé entrar a mi depa. Más que nada porque no quería que mis nuevos vecinos vieran un escándalo en el pasillo. Nomás cerrándose la puerta, se soltó llorando. Y empezó con un discurso que se notaba que ya lo traía bien ensayado. Que según Nick cambió mucho después de que empezaron a vivir juntos. Que se volvió controlador, que era agresivo, que se gastaba la lana de la renta y que le puso el cuerno con varias mujeres. Dijo que hasta sus papás se le echaron encima cuando ella se quejó de Nick. Que le dijeron que era una malagradecida y que no era lo suficientemente buena para su hijito precioso. Muy típico de ellos. Siguió llorando, diciendo que había cometido el error más grande de su vida. Que había echado a perder todo con un buen hombre, supuestamente yo, por un patán como Nick. Y luego me soltó. Que si podíamos intentarlo otra vez. Que ya se había dado cuenta de lo que tenía. Que todavía podíamos arreglarlo y reconstruir todo. La neta, fue impresionante el descaro. De verdad pensaba que yo iba a abrirle los brazos, como si estuviera tan desesperado o tan tonto como para volver con ella después de todo lo que hizo. Pensó que con su lloriqueo iba a olvidar todo. Cuando acabó su show, negué con la cabeza. Le dije que qué triste todo eso. Y luego, sin poder aguantarme, me solté riendo. La cara de confusión que puso, no tenía precio. Claramente eso no era lo que ella esperaba. En su cabeza yo la iba a perdonar de volada y caeríamos en los brazos del otro como en telenovela. Pero le dejé todo bien claro. Le recordé cada traición, cada falta de respeto. Y le pregunté. ¿Nomás estás arrepentida porque te caché, y porque tu vida con Nick no fue el cuento de hadas que imaginabas, verdad? Y rematé. Ay, mi reina, ¿de verdad creías que soy tan idiota como para darte otra oportunidad? Y en ese momento, se le borró la máscara. Se le secaron las lágrimas en un segundo, como si fueran de mentira. Y su cara se volvió otra, una cara fea, desesperada. Empezó a decir cosas como: nunca vas a encontrar a alguien como yo. La acompañé hasta la puerta con una sonrisa y le dije que justo eso quería, no volver a encontrar a alguien como ella. Le recomendé que buscara un trabajo,
que ya era hora de mantenerse sola. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue más satisfactorio que cualquier venganza que hubiera podido planear. Pensé que ahí acababa todo. Pero no, Eleanor no había terminado. Durante las siguientes semanas, intentó de todo. Se apareció en mi oficina con flores, pero seguridad la sacó. Mandó correos desde nuevas cuentas, pero ya tenía todo bien filtrado y se iban directo a spam. También trató de convencer a amigos en común para que hablaran bien de ella. Esos amigos se volvieron ex amigos en cuanto lo intentaron. Cada intento era más triste que el anterior. La gota que colmó el vaso fue cuando apareció en mi nuevo gimnasio. De alguna forma se enteró de dónde entrenaba. ¡Qué dedicación, señoras y señores! Hizo tanto escándalo que el dueño del lugar, mi compa, que también es entrenador de MMA, tuvo que sacarla a la fuerza. Ahí fue cuando por fin tramité una orden de restricción. Debía hacerlo desde antes, pero una parte de mí no podía creer que siguiera insistiendo después de haberle dejado las cosas tan claras. No sabía que alguien podía tener tan poquita dignidad. Después de eso, Eleanor desapareció de mi vida. Seguramente se fue a lamerse las heridas y a buscar a su próxima víctima. Según supe por rumores, se mudó de nuevo con sus papás en Ohio y andaba diciendo que yo era un patán emocional y que por eso me había engañado. Puro cuento. Clásico, Darbo, negar, atacar y hacerse la víctima. Manual de narcisista, tal cual. Pero la neta, me valía. Mientras tanto, mi vida seguía para arriba. Con el ascenso vinieron más responsabilidades, pero sin drama en casa, todo era más llevadero. Empecé a tomar vacaciones de verdad, por primera vez en años. Hacía viajes cortos los fines de semana a lugares que siempre quise conocer. Y sí, me compré la moto. Siempre la había querido, pero decían que era peligrosa, inmadura. Pues ahora me valía. Por primera vez, vivía a mi modo. Pero ya saben cómo es la vida. Cuando por fin estás en paz, algo tiene que pasar. Justo cuando pensaba que ya había dejado atrás todo el drama, el asunto entre Nick y Eleanor se volvió todavía más retorcido. Y aunque me esforzaba por mantenerme lejos de mi familia tóxica, la bomba estaba a punto de explotarme otra vez. Los chismes sobre los problemas entre Nick y Eleanor no eran exageración. De hecho, se quedaban cortos. Según mi prima, la que todavía me cuenta todo aunque yo le diga que no quiero saber, rompieron bien feo. Nick se gastó todo el dinero de su cuenta conjunta apostando, y dejó a Eleanor sin un peso para pagar la renta. Cuando Eleanor les llamó a mis papás para pedir ayuda, básicamente le dijeron, ese ya es tu problema. Y Nick, como siempre, se fue a llorarles a ellos. ¿Y qué creen? Lo recibieron con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado. Algunas cosas nunca cambian. Pero esta vez había algo que no vi venir. Verán, mis papás, esos expertos en taparle todo a Nick. Por fin mis papás estaban enfrentando las consecuencias de décadas de malas decisiones como padres. Ya sin mi ayuda para estarles tapando sus hoyos financieros, les tocó arreglar el desastre de Nick con lo que ellos tenían. Y claro, Nick se dio cuenta de que estaban débiles, así que fue directo al punto. Todavía no sé exactamente cómo lo hizo, pero logró convencerlos de hipotecar su casa, ya pagada, para invertir en un negocio seguro. Sí, una estafa de las clásicas. Pero cayeron redonditos, porque claro, el niño de oro no podía equivocarse. Cuando esa inversión se fue al caño, mis papás tuvieron que mover todo otra vez para cubrir sus deudas de juego. Un día hasta apareció un tipo bien pesado en su casa a cobrar. Después, Nick los convenció de avalar un coche de lujo, que luego chocó manejando borracho. Y todavía pagaron sus abogados por conducir en estado de ebriedad. Una mala decisión tras otra. Esta vez, las consecuencias sí les pegaron con todo.
En unos cuantos meses, mis papás, que antes vivían cómodamente en clase media alta, estaban al borde de la bancarrota. La casa donde vivieron por 30 años ya estaba en proceso de embargo. Mi papá, que ya estaba jubilado, tuvo que volver a trabajar en una tienda a los 65 años. Mi mamá, haciendo turnos en la cafetería de una escuela. Y Nick, como siempre, desapareció en cuanto se puso fea la cosa. Cambió su número, borró sus redes sociales y se volvió humo. Dejó a mis papás con todos los problemas encima. Seguro andaba huyendo de algún cobrador o viviendo con alguna nueva víctima que lo mantenía. Yo me enteraba de todo esto por chismes, de segunda mano. Y trataba, en serio, de que no me importara. Ellos habían tomado sus decisiones una y otra vez, y ahora les tocaba enfrentarlas. Yo ya me había esforzado mucho por rehacer mi vida, como para dejar que me volvieran a jalar a su drama. Pero parece que el universo todavía no terminaba de ponerme a prueba. Casi un año completo sin contacto con mi familia, y un día suena mi celular con un número que no conocía. Normalmente dejo que las llamadas desconocidas se vayan directo al buzón. Desde las locuras de Eleanor, ya había cambiado de número otra vez. Pero justo ese día estaba esperando una llamada de un cliente, así que contesté. Y no era ningún cliente. Era mi mamá. Hola, mi amor, ya pasó tiempo. Uf, el eufemismo del siglo. Mi primer impulso fue colgar. De verdad, ya estaba listo para hacerlo. Pero, no sé, me ganó la curiosidad. Me preguntó si podíamos vernos para hablar de un asunto familiar importante. Dijo que era urgente. Estuve a nada de decirle que no, pero la curiosidad me ganó. Sabía perfectamente de qué se iba a tratar todo esto. Pero bueno, ¿dónde está lo divertido si uno no ve el show con sus propios ojos? Acepté. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi oficina al día siguiente. Llegué un poquito antes, encontré una mesa buena en una esquina donde podía ver la puerta, pedí un café. Y los vi entrar. Dios mío. Si alguien me hubiera dicho que esos eran mis papás, la neta es que no les habría creído. $80,000. Las lágrimas de mi mamá salieron más rápido. Seguimos siendo tus papás, la familia es la familia, pase lo que pase, dijo. No pude evitarlo. Me solté riendo. ¿La familia es la familia? Eso sí que está bueno viniendo de ustedes. ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando ustedes dos se pusieron en mi contra? Les dije. Mi papá lo intentó una última vez. Vamos a perder la casa. Nos vamos a quedar en la calle, a nuestra edad. No sabemos qué hacer. Me levanté y los miré. Esas dos personas sentadas frente a mí ya no eran mis papás. Eran unos completos extraños, rotos, tristes. Los mismos que me hicieron sentir que no valía nada durante toda mi vida. Y ahora me rogaban por ayuda. Deberían haber pensado en esto cuando le apostaron todo al hijo equivocado, les dije. Mi mamá se levantó y me agarró la mano. La quité. Por favor, susurró. ¿No tenemos a dónde ir? Ese no es mi problema, respondí. Tú tomaste tu decisión. Nick también es tu hijo, ¿no? Búscalo a él en lugar de venir a hacerme perder mi tiempo. Dicho eso, agarré mi bolsa, dejé un billete de $20 sobre la mesa para pagar el café y dejar propina, y me fui. Suerte con lo de la casa, les dije antes de darme la vuelta. Iba a decirles que me llamaran si necesitaban algo. Pero mejor no. Mientras salía, volteé a ver por la ventana. Sus caras, viéndome desde adentro, con esa mezcla de sorpresa, tristeza y culpa. Perfectas. Caminando hacia mi coche, me sentí más ligera que en años.
sin culpa, sin dudar. Algunos dirán que fui cruel. Pero alejarme de esas dos sanguijuelas fue lo más sano que he hecho en mi vida. No vinieron a buscar perdón. Vinieron a buscar a alguien nuevo que los mantuviera. Porque su hijito consentido ya los había exprimido y los dejó tirados. Manejé de regreso al trabajo con la música a todo volumen. Y no volví a pensar en ellos. Hasta que me senté a escribir esto. Y la neta, se siente bien ser la villana en su historia. Porque en la mía, por fin soy la heroína.